Hola, muy buenas a todos. Desde el canal de YouTube de Novela Histórica, hoy tengo el inmenso placer de estar con Sandra Aza y su libelo de sangre. Estos días, lo he leído en un suspiro porque me ha parecido un libro excepcional. Me remito a lo que he puesto en la reseña. Hola, Sandra. Hola, hola Ramón, hola a todos. Nos pueden ver en mañana, en tarde o noche, porque si estamos en 100 países en el mundo, vete tú a saber en qué momento nos van a ver. Empiezo con mi más cordial enhorabuena por tan maravilloso libro. Muchísimas gracias. Es un libro sorprendente. Sandra es una letrada de prestigio que ha decidido escribir y demuestra que todo lo que tenía como letrada lo traslada perfectamente aquí, pero de una manera increíble. Es una historia sorprendente que a mí me gustaría no hablar de la historia y sí de los entresijos de la historia. Realmente el libelo de sangre es una historia muy distinta a todas las que he leído, porque su construcción es totalmente distinta. ¿Por qué? La primera pregunta es ¿por qué libelo de sangre? ¿Qué es un libelo de sangre? Sí, eso es una pregunta muy recurrente, el libelo de sangre. El libelo de sangre son unas querellas generalmente falsas en las que acusaban a los judíos de secuestrar, torturar y asesinar a niños cristianos para recolectar su sangre y con ella realizar rituales religiosos, ¿no? Libelos de sangre ha habido a lo largo de muchísimos, se remontan al siglo XII. El primero ocurrió en Norwich y en España han ocurrido bastantes. De hecho, el libelo de sangre del Santo Niño de la Guardia, que ocurrió en 1491, fue precisamente el que provocó la expulsión de los judíos, el Edicto de Granada, en virtud del cual los reyes católicos expulsaron a los judíos de los reinos de Castilla y Aragón. Por cierto, este decreto este edicto de Granada estuvo en vigor hasta 1969, que Franco lo derogó expresamente. Es decir, oficialmente, hasta 1969 no pudo haber judíos en la península ibérica. Evidentemente los hubo. Evidentemente los hubo porque eso estaba prácticamente, no tenía ningún vigor ya. Pero desde 1492 estuvo en vigor la expulsión, el decreto que expulsaba a los judíos de los reinos de Castilla y Aragón. A mí me parece impactante ese episodio, ¿no? Sandra, a mí me llamó la atención el rigor histórico que mantienes a lo largo de todo el libro con una cantidad de escenas matritenses enormes. Nos describes con todo lujo de detalle cómo es la vida, cómo son las costumbres, cómo son los mentideros, cómo son las plazas. A mí me gustaría que me imagino que uno de los que esos mapas que tienes detrás, esos planos, corresponden al Madrid de la época. Yo releyendo el libro me gustaría tener uno de esos planos para poder recorrer, porque es que la descripción que haces de cada calle, cada casa, cada sitio, cada restaurante, cada taberna, cada fonda, tuvo que haberte llevado un trabajo de documentación inmenso. Sí, el trabajo de documentación ha sido muy grande. De hecho, ha sido, yo creo que con lo que más tiempo me ha llevado. Antes de empezar a escribir la historia, claro, uno puede saber cosas, costumbres, de lugares
pero no te das cuenta de lo mucho que necesitas documentarte hasta que te pones a describir una casa, porque bueno, puedes saber, puedes tener ciertas nociones de cómo era, pero cuando ya tienes que trasladar al lector a un lugar, tienes que entrar mucho, mucho en el detalle. Yo soy fanática de la novela histórica y una de las cosas que siempre he valorado más es el de la novela histórica es el viaje en el tiempo. Es decir, es que a través de las páginas yo puedo viajar en el tiempo. El autor, el escritor me permite esse viaje en el tiempo. Y eso lo hace a través de las descripciones. Entonces era mi mayor empeño. Y en eso me afané muchísimo, ¿no? En hacer descripciones que fueran además amenas, porque claro, una descripción puede ser amena o puede no serlo, que fueran interesantes y al mismo tiempo que fueran realmente envolventes. Es decir, que el lector pueda ver Madrid, pueda sentirlo, pueda oírlo, pueda olerlo, simplemente bueno, que terminas Libelo de Sangre y dices, es que acabo de regresar de Madrid de 1620, ¿no? Del siglo XVII y conozco más cosas, ¿no? Sé cómo vivían allí ahora, sé lo que comían, sé lo que bebían, sé cómo vestían. Es decir, eso para mí era muy, muy, muy importante. Si lo he conseguido, pues me alegro muchísimo. La verdad que uno de mis mayores objetivos en ese caso se ha cumplido, porque ese era, trasladar al lector. A fe mía que lo conseguiste, que diría uno de los protagonistas. La narrativa y el lenguaje es uno de los puntos fuertes de la historia, porque yo sí que te garantizo que sientes la humedad, la suciedad, la bazofia, el agua va, no lo hueles porque no, pero realmente sí eres capaz de sentir todo eso. En la narración consigues al lector transmitirle lo que pretendías. Pero el lenguaje es soberbio. El lenguaje es un lenguaje realmente, estás leyendo a los clásicos del siglo de oro. Eso te tuvo que haber llevado un trabajo también de documentación enorme. Sí, al principio sí. Al principio todo fue documentación, todo fue lectura. Afortunadamente o desgraciadamente en algunos casos, pensé yo, la literatura sobre Madrid es enorme, tan enorme que es inabarcable. Es decir, hay muchísimos libros que te hablan de la historia de Madrid, muchísimos libros que detallan los rasgos más minuciosos de las costumbres, la moda, la comida. Es decir, hay estudios muy rigurosos sobre aquella época. Pero realmente quien te traslada son las obras del siglo de oro, porque ellos vivían allí, ellos empleaban esas expresiones. Entonces, una de las labores de documentación fue leer sobre todo las crónicas de la época, lo que ocurría, Gascón de Torquemada, Pellicer, todos los cronistas que elaboraron, eran los periodistas del momento, ¿no? Y luego la literatura del siglo de oro es una fuente absolutamente fabulosa de las costumbres de la época. Además, como tenemos suerte y la mayoría de los grandes vivían aquí, teníamos a Cervantes, tenemos a Quevedo, Calderón de la Barca, Góngora, Tirso de Molina, Lope de Vega. Entonces todo eso, pues muchas de esas obras transcurren en Madrid. Y entonces, claro, pues la picaresca, las germanías, todas las expresiones, bueno, hay muchísimas. Sí que es verdad que hay diccionarios de germanías y los he utilizado, los diccionarios de germanías. Eso era al principio. Luego, a medida que yo iba avanzando, yo lo he dicho muchas veces y es cierto, mi marido es fiel testigo de ello, sufrí tal inmersión en el siglo XVII que a mis amigos, a mi gente les llamaba de vuesa merced. Y esto es cierto, de verdad. No es una exageración. A mi marido llegué a llamarle de vos y le decía, estás harto tibio en tus obligaciones últimamente y no ha menester, y cosas que él decía, ¿pero qué dices? ¿No? Esto me pasaba, es decir, era una
una inmersión tan grande, porque claro, eran horas y horas y horas, no había descanso, no había fines de semana, no había verano, no había vacaciones. Era metida en el libro y es como una especie de proceso mental, ¿no? Al principio empiezas metiéndote, después te metes otro poquito y al final, sin tú darte cuenta, estás ahí. Entonces ya no necesitas ya no necesitas ni diccionarios, es decir, te sientes ahí. Hablas por boca de ellos y ya estás tan metido que te sale solo. Pero esto ocurre cuando ha habido una labor de investigación previa, muy grande, muy grande. Sí que es verdad que muy grande. Estos mapas de aquí llevan aquí 4 años colgados. Me los colgué porque necesitaba establecer los itinerarios. Y bueno, pues ahí siguen. Este es el de Mancelli, que muestra el Madrid de 1614 a 1622. Este es el de Teixeira, que es el Madrid de 1656. Me guié sobre todo por este porque es la época. En 1656 Madrid había cambiado muchísimo desde 1622. Para empezar, en el de Teixeira está el Retiro y en 1622 no estaba el Palacio del Buen Retiro, que era un palacio. Ahora lo que pasa es que conocemos el Parque del Retiro, pero eso era solamente el parque de un complejo palaciego gigantesco que vio la luz en 1629 en adelante por el conde duque de Olivares para Felipe IV. Se llamaba el Palacio del Buen Retiro y de ahí el nombre. Esto está en 1656, en el 22 todavía no estaba. Seguimos por cada una de las patas, porque considero que la novela tiene 4 patas fundamentales, el rigor histórico, la narrativa y el lenguaje, y la siguiente para mí sería, vamos a ver, ¿cómo fuiste capaz de establecer una trama de intriga y de misterio tan sorprendente? Porque la verdad se ha dicho que para llegar al sitio de donde se parte ya hay que bregar mucho. Y después todo el desarrollo nos lleva, a mí me llevó a sorprenderme un montón porque a partir de ahí ya la prisa era capítulo tras capítulo, página tras página. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo llegó esa idea? La idea, el germen del libelo de sangre son 2 cosas, tiene 2 semillas. Una, mi interés por el derecho procesal inquisitorial y otra, Madrid. Estos son los 2 gérmenes. Yo lo que quería era hacer un proceso inquisitorial libre de morbo, es decir, riguroso, que de verdad hablase de lo que hacía la Inquisición, sin juicios de valor. Eso estaba enmarcado en un contexto histórico y no juzgar a lo que hacía la Inquisición. Simplemente este era el proceso, el procedimiento jurídico que se llevaba a cabo en la época. Y esto era lo que yo quería. Y esto es lo que inicialmente surgió. O sea, Libelo de Sangre empezó siendo un proceso inquisitorial. Luego todo lo demás me surgió solo. De hecho, muchas veces digo que es como que la historia estaba dentro de mí y salió, salió, porque me pasaba que ocurría, la historia me pedía personajes y yo seguía el instinto y creaba el personaje. Crear un personaje tiene su aquel. Tienes que crearle una apariencia física, un carácter, tienes que crearle una vida, un pasado, un futuro, unas ilusiones, un ser humano, que además llegue, que además sea creíble. Perdona, dime. No, perdona que te interrumpa. Yo quiero acotar lo que estás diciendo. No solo es difícil, es mucho más difícil hacerlo con la mentalidad del siglo XVII. Porque los personajes tienen y destilan la mentalidad del momento. Es decir, que es muy fácil crear un personaje con la mentalidad de hoy en día. Pero vete a crearlo con la mentalidad del siglo XVII. Eso tiene que ser francamente difícil. Bueno, sí, era, a ver, no, yo no sé si era difícil, porque a mí lo que me ocurría es que me surgían. Entonces, como la historia me los pedía, era como que ya venían nacidos.
yo solamente tenía que describir lo que el instinto me estaba diciendo. Es decir, yo aquí había hay un hueco en donde tiene que haber un personaje. Yo muchas veces me pasaba que decía, pero me decía a mí misma, hombre, no me digas que ahora tengo que crear otro personaje, que esto es muy duro, porque es muy difícil crear efectivamente aunque viniera dado, pero tú tenías que ponerte a crearlo. Esto es como cuando viene una embarazada y dice, no, si tienes que dar a luz, ya, pero yo tengo que pasar por el desierto, por el trance de dar a luz. Entonces, era un poco lo que me ocurría y además estaba nerviosa porque había una trama principal que era el proceso inquisitorial y no paraban de salirme personajes que yo seguía el instinto, los creaba, pero yo me preguntaba a mí misma, ¿pero dónde voy a meter yo toda esta gente? O sea, ¿dónde encaja toda esta gente en la trama principal? Y claro, yo me llevé una sorpresa y en esto leí hace poco, bueno, hace bastante, un autor que decía que el proceso creativo es como una especie de fiebre en donde de repente la historia cobra vida y entonces te lleva a ti por direcciones que ni te imaginas para en un momento dado conectarse. Esto me pasó a mí. Los personajes de repente un día se conectaron y parecía bueno, que todos se conocían, encajaban perfectamente en la trama principal. Y a mí eso me sorprendió muchísimo porque me pareció mágico, ¿no? A mí me habían hablado que esa era la magia de la literatura y bueno, la experimenté y es una sensación increíble, increíble. Perdona. Va a ser lo único que voy a contar de la novela. La novela yo creo que estaba mirando en la reseña, en la contraportada, de si hacía referencia a la Bolsa de la Esperanza, pero no hace referencia. La Bolsa de la Esperanza es una bolsa de dinero que tiene su importancia dentro de la novela. Porque la Bolsa de la Esperanza, los protagonistas dicen que cobra vida y les lleva adelante. Entonces, ¿me quieres decir que la Bolsa de la Esperanza se ha duplicado, ha traspasado 4 siglos, ha llegado a ti y ha sido la que te ha llevado adelante con los personajes? Porque es exactamente lo mismo. Sí, sí, es que además la Bolsa de la Esperanza es un reflejo de lo que me estaba pasando. De hecho, la Bolsa de la Esperanza, esos capítulos con respecto a la Bolsa de la Esperanza, surgieron después. La historia estaba escrita y todo lo relativo a la Bolsa de la Esperanza surgió a posteriori. Y surgió precisamente, y es una de lo que más me sorprende, porque esta Bolsa de la Esperanza fue también otro de los personajes, porque aunque no sea un ser humano, era algo que tiene cierta vida, ¿no? O mucha vida, y fue el instinto de meterlo, y yo ahí decía, ¿y cómo encajo esto con el resto de la historia? Y encajó solo. Y no puedo hablar mucho porque hago spoiler, ¿no? Entonces no puedo entrar en detalle, ¿no? Pero quien se lo lea, los lectores que se lo lean, verán bueno, que no es que para haber surgido a posteriori se convierte en un elemento indispensable en la novela. Es decir, no digo más. Ya has respondido perfectamente. Y bueno, has adelantado ya parte de la cuarta pata, que para mí es sorprendente todo el desarrollo del procedimiento procesal inquisitorial. Bueno, es una clase magistral de Derecho en donde los personajes debaten, discuten, incluso hablan de filosofía y que se demuestra que bueno, lo que en realidad se realizó fue
me imagino, y no sé si tú has tenido acceso a ello o no, en cada procedimiento inquisitorial. Hoy en día se siguen llamando rollos el conjunto de todos los legajos que constituyen un procedimiento. Me imagino que en aquella época también se les denominaría rollos. ¿Tú tuviste acceso y te documentaste con procedimientos inquisitoriales escritos, con rollos, porque sé que se guardan casi todos los procedimientos inquisitoriales? ¿Tú los has leído y los has estudiado? Estudié mucho los procesos inquisitoriales, estudié mucho el derecho procesal inquisitorial, porque hay libros, hay manuales de derecho procesal inquisitorial, del secreto inquisitorial. Eso era una figura fundamental. Perdón. Sí, perdón. ¿De hoy en día o de aquel momento? No, de hoy en día. Hay bastante bibliografía relativa a la Inquisición. Claro, es que es para un jurista es una materia fascinante, porque el procedimiento inquisitorial rompe con todos los principios de garantía procesal del derecho que venían del derecho romano. Es decir, rompe con el indubio, rompe con la presunción de inocencia, rompe con el principio acusatorio en el que hay una acusación, un acusado, un acusador y una tercera parte imparcial que dirime. Aquí el inquisidor era parte acusadora y juez. Entonces, rompe también con ese principio, rompe con el principio de probatorio, es decir, no era necesario prueba, era necesario sospecha. Con una sospecha ya empezaba el procedimiento. La prueba se solía obtener con una confesión mediante tortura. Entonces se rompía, no era un proceso secreto, no conocías los cargos, no conocías a los testigos de cargo, no conocías de qué se te acusaba, se invertía la carga de la prueba. De siempre la carga de la prueba está en quien afirma, no en quien niega. En este caso, la carga de la prueba estaba en quien negaba ser culpable. Entonces era el acusado el que tenía que probar que era inocente, y muchas veces lo tenía que probar sin saber de qué se le acusaba. Entonces era todo como diabólico, ¿no? Era imposible era imposible defenderse prácticamente. Y esto para un jurista que además es aficionado o especial o que haga derecho procesal, es fascinante, es para estudiar. Entonces, hay muchísima bibliografía, muchísimos procesos inquisitoriales, están todos en el Archivo Histórico Nacional, hay una sección específica que se llama la Inquisición, hay muchísimos en Internet, muchísimos porque están todos escaneados, o muchos de ellos, hay muchísimos inventarios, muchísimo catálogo, es decir, reconstruir un proceso inquisitorial ha sido relativamente sencillo. Y además reconstruirlo de manera rigurosa, es decir, con cada una de sus fases, sin morbo, simplemente lo que ocurría y cómo ocurría. No, yo he visto muchas veces que se confunde mucho el auto de fe, es el momento en que queman al reo. No, el auto de fe es cuando leen la sentencia. No se quemaba al reo en la Plaza Mayor, se quemaba en el brasero. Entonces, esto era lo que yo quería hacer, ¿no? Que el lector vea cómo transcurre un proceso inquisitorial y quitarle muchos tópicos, ¿no? Esto no quita la crueldad del proceso, porque era totalmente contrario a cualquier tipo de garantía procesal, pero era el que había y así se hacía. Y entonces, el estudio de eso para plasmar un proceso inquisitorial, bueno, no ha sido para mí lo más difícil. Tiene mucha investigación, pero claro, yo he hecho demandas, he hecho pleitos, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos que me resultó más fácil, como te he comentado, que hablar del azogue, por ejemplo, ¿no? Esto Sí. me costó mucho, Magistral, porque esto estaba completamente fuera de mi campo. magistral descripción
en uno de los capítulos, un abogado de Belmonte, creo recordar que se apellidaba, de don Ignacio, don Gonzalo se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba el Bernardo. noble. ¿Eh? Bernardo se llama el abogado. Sí, Don no, pero Bernardo, el noble al que el noble asesinó, don Gonzalo. Don don Gonzalo, Gonzalo. Ujú. pues explica perfectamente cuál es la metalurgia del oro y la plata. Y te lo digo yo que podría haber sido una pregunta de examen de metalurgia y lo hubiese superado con un 10, porque está perfectamente descrito. Además, no solo los entresijos de cómo era el proceso metalúrgico, sino de quién tenía la propiedad del mineral y quién podía disponer de ello. Y además cómo existían los galeotes de las minas de Almadén. Es algo que te tuvo que haber costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque Sí, tanta documentación referido al tema, a pesar de que las minas de Almadén estuvieron en funcionamiento desde los tiempos de los romanos hasta los años 60. sí, sí. Realmente yo quizás mineramente puede que haya sido mi experiencia más traumática. Asistí a una reunión en la Escuela de Minas de Almadén y nos llevaron a ver el museo. Y en el museo descubrí que cuando habían hecho la ampliación de la escuela, en las excavaciones aparecieron la cárcel de forzados y penados. Y que a mí me impresionó de tal manera, incluso ¿no? Se conservaba todo, las argollas en donde los galeotes de la mina, porque había galeotes, había condenados, había esclavos y había trabajadores libres. Entonces, dependiendo de la categoría, si era el trabajo que realizaban. E incluso llegó un momento en el cual, para que no hubiese fugas, decidieron hacer una galería que comunicase la cárcel con la mina. Con lo cual, los galeotes de su majestad no veían la luz del sol nunca y morían de hidrargerismo, una enfermedad en la cual el cerebro se inflama, provocado por el mercurio o por el azogue, y bueno, me impresionó un montón y lo describes de una manera magistral dentro del libro. De verdad, yo he dicho por qué me gusta el libro. Yo me gustaría que tú nos dijeses por qué debemos de leer el libro. Yo creo que, bueno, no puedo decir que debéis leer el libro, ¿no? A mí yo solo puedo decir que me haría muchísima ilusión que os leáis el libro, ¿no? Lo he escrito con mucho cariño por Madrid. Esto lo vas a tener que editar. No se cita. Las cosas que se hacen con el corazón quedan. ¿Qué quieres que te diga? El libro es una auténtica maravilla. Yo he dicho y he puesto por escrito que considero que hasta el momento es el mejor libro de novela histórica que he leído en lo que va de año, y a no ser que aparezca en alguna de las publicaciones que se esperan y que podrían no competir, sino que podrían rivalizar con el tuyo, considero que a final de año podemos estar delante de la mejor novela de la mejor relato de novela histórica del año. Es francamente bueno, lo tiene todo, absolutamente todo, y te lo digo yo que soy un lector avezado de novela histórica y que al cabo del año, entre unas cosas y otras, pasan de 80 libros los que leo, de los cuales 60 pueden ser de novela histórica. Pero ya que tú no eres muy modesta y no lo quieres decir, yo os voy a decir por qué es necesario leer el libro de Sandra Azar. Es necesario leer el libro de Sangre porque es fresco, es nuevo, tiene lo que es muy difícil de encontrar hoy en día en una historia. Te va a sorprender. En
en la página de novela histórica se hablaba el otro día de qué sentías cuando acababas un libro que te gustaba mucho. Y algún compañero del grupo dijo, es que yo declaro un duelo, yo estoy de luto. Otro decía, tengo un vacío inmenso. Bueno, pues yo tengo que decir que cuando terminé el libro, decreté duelo, me puse de luto y el cráter del Gorongoro, que tiene, no sé si son 5 kilómetros de diámetro o de radio, no recuerdo, es el tamaño del agujero que me dejó el libro. Por eso considero que es necesario leerlo, porque es algo nuevo, algo distinto y algo sorprendente. Cosa muy difícil de encontrar hoy en día en las novelas. Y creo que Sandra, siendo una neófita en este mundo, se merece el que nos leamos el libro por todas estas razones. De verdad, me ha sorprendido mucho, es un placer inmenso charlar contigo sobre el libelo de sangre y se ha hecho un hueco en mi corazón. Lo leeré, perdón, lo releeré, pero con uno de esos planos que hay detrás, porque es necesario marcar todos los itinerarios para disfrutar mucho más del libro, de verdad. Yo lo recomiendo encarecidamente y no tengo ningún interés más que el de ser un lector avezado en eso. Y que me gusta, cuando descubro algo, el mostrarlo a los demás. Muchísimas gracias. No hay nada que agradecer. Las gracias te las damos a nosotros, te las damos nosotros a ti por el hecho de haber escrito una historia con un calado tan grande y sorprendernos. Y de verdad que, perdón, estoy pluralizando, y no debo y sorprenderme. Cosa que no es que sea difícil, pero es muy de agradecer, la verdad, Sandra. Si quieres añadir algo más, encantado. Sí, bueno, sobre todo muchísimas gracias. Cuando tú dedicas vida a un proyecto como he dedicado yo, no solamente mi vida, sino también la vida de mucha gente a la que ha sufrido mis ausencias, pues que se valore y que bueno, pues haya personas como tú que inviertan su tiempo y sus letras, ¿no? en dedicarlas al fruto de ese esfuerzo, pues es muy de agradecer. Yo valoro mucho el tiempo de la gente y valoro mucho que ese tiempo, Ramón, lo estés dedicando hoy a mí, lo hayas dedicado en los días pasados. Tus letras para mí son un tesoro, me las guardo y bueno, y también que todos los lectores de novela histórica, si dedican su tiempo a mí. Seguro que sí, Sandra. Mira, ya sabes que siempre lanzamos el reto de hacer un Zoom contigo y pedimos siempre unas reseñas. Pero yo en esta ocasión me voy a permitir que si tú estás dispuesta a hacer Zoom con los lectores, sin ningún requisito, aquellos que estén interesados, que se apunten y en septiembre haremos un Zoom y hablaremos de los Castro, de la Inquisición, del Madrid del siglo XVII y del futuro del libelo de sangre. ¿Estarías dispuesta, Sandra? Claro, por supuesto. Yo estoy dispuesta a lo que sí a todo. Mi respuesta es sí a todo. Para mí será un placer y un privilegio compartir un Zoom con todos los miembros de este grupo, que es maravilloso. Y además tiene una sensibilidad muy especial este grupo por muchas cosas. Para empezar, por sus administradores. Entonces, a partir de ahí ya, pues, imagínate, ¿no? lo que hay detrás. Si los administradores tienen la calidad humana e intelectual que tiene
que tenemos la suerte de tener los miembros del grupo de novela histórica. El grupo de novela histórica el grupo de novela histórica, lo hemos comentado en más ocasiones, es el grupo. Es la calidad es la que marca el grupo. Sí. Y realmente bueno, no hay nadie detrás, sino simplemente que esto nace por el interés y por generación espontánea. No tiene hoy en día estamos un grupo de la misma manera que lo fundaron otra persona y en el futuro estarán otros. Pero la calidad del grupo está La en los calidad del grupo profesores. es espectacular y eso habla de calidad humana de todas las personas que componen el grupo y de calidad intelectual, porque es un grupo de mucha talla intelectual. Me siento muy honrada, de verdad. Oye, muchas gracias. Bueno, y Muchas gracias a ti. quedamos emplazados en el Zoom y si te parece dejamos de grabar, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, oye, muchas gracias. Ha sido un inmenso placer y ha sido un honor charlar contigo, de verdad. Estaría horas, pero Lo mismo digo. seguro que al resto de miembros del grupo les encantaría poder participar. Gracias. Muchas Dejamos de grabar. gracias.